Yo quiero darle mucho las gracias a la doctora porque es la primera vez que viene aquí con nosotros y además, bueno, pues como platicaba yo con ella, son temas muy poco tocados, al menos aquí en el centro de estudios, porque a veces nos encerramos mucho en nuestra geografía y hablamos o investigamos mucho sobre lo que pasó en la independencia y la revolución, a veces sin tomar en cuenta lo que está sucediendo en otros territorios. En el caso de la independencia del Imperio Español o de otros imperios, como es el caso de ahora, o en la época de las revoluciones de igual manera. Entonces yo creo que es muy importante ver qué sucede a nivel internacional para situar realmente la historia de México, para verla en un contexto mucho más amplio. Si no, pues es un poco como vernos a nosotros mismos y decir, bueno, aquí pasó todo, fue lo mejor o lo peor, lo que haya sido, y realmente desconocemos mucho lo que hay en otros lugares, como específicamente la conferencia que nos va a dar la doctora Johanna von Grafstein, de la Revolución Haitiana, sus etapas, actores y repercusiones internacionales, 1791-1804. Si yo le preguntara a alguien de ustedes qué sabemos sobre Haití, pues quizá diríamos, bueno, mal sabemos geográficamente dónde está, pero realmente qué fue lo que sucedió. Bueno, la doctora Johanna von Grafenstein tiene su doctorado en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Licenciatura en estudios latinoamericanos por la misma facultad. Profesor investigador titular C, adscrita al área de Historia y Estudios Internacionales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, editora de Secuencia, revista de Historia y Ciencias Sociales. En cuanto a la docencia, imparte cursos de Historia de América Latina Colonial 1 y 2, Problemática Regional del Golfo Caribe 2, Experiencias Coloniales en el Caribe, un enfoque comparativo. Sus líneas de investigación son Historia de Haití y República Dominicana, la Revolución Haitiana, el Caribe como región, Experiencias Coloniales en el Caribe, siglos XVII a XIX. Y los vínculos entre la Nueva España con las posesiones españolas del Caribe, siglo XVIII. Tiene muchas publicaciones, yo creo que voy a dar las más recientes, bueno, es que estas son las más recientes también, ¿verdad? Me imagino que hay otras, en fin. El Golfo Caribe en la economía del Atlántico, su percepción en la literatura económica política de la España de los Borbones, la Revolución Haitiana, 1789-1804, el autonomio criollo en Santo Domingo en vísperas de la Revolución Haitiana de 1791, etcétera, ¿verdad? Como siempre, invitamos a los grandes investigadores que son sus temas y que pues te vamos a escuchar con mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Pues buenos días, es de veras un gran honor, un gran placer de estar con ustedes y de hablarles sobre un proceso de independencia pues muy poco conocido, a pesar de su importancia, muy complejo, muy vinculado con sucesos europeos y posteriormente con repercusiones importantes en América, que es la independencia de Haití, de esta colonia francesa en el Caribe, que fuera la colonia más rica en el siglo XVIII, a nivel mundial, podemos decir, la colonia más productiva, y vamos a ver a través de una serie de imágenes para quizá aligerar la exposición y para guiarnos un poco en ese proceso tan complejo. Vamos a pasar este PowerPoint. Aquí ustedes ven ya una pequeña diferencia en las fechas. Aquí se mencionó 91 y aquí 89. Eso siempre tiene que ver con si uno inicia o con el estallido de la Revolución Francesa como inicio, ¿no? O de la propia Revolución de los Esclavos en 91. Por eso a veces esas variaciones, ¿no? Pasamos la primera. Entonces aquí ustedes ven la isla La Española, la isla de Santo Domingo también, la isla La Española, ¿verdad? Con la parte
española aquí y la parte francesa en la parte occidental. Vemos aquí en el contexto haitiano, aquí la parte oriental de Cuba, que queda a unos escasos 70 millas, ¿no? Aquí tenemos Jamaica, del otro, aquí Puerto Rico, ¿no? Que son, entre todas forman las Antillas Mayores, ¿no? Cuba como la más grande, luego la isla española, Jamaica y Puerto Rico. Un poco para ubicar. La siguiente. Entonces aquí tenemos ya la parte francesa propiamente dicho, ¿no? Que en el siglo XVII fue ocupada por los franceses, primero aventureros, piratas, que sobre todo se ubicaron aquí en la isla Tortuga, y después poco a poco empezaron a poblar esa parte de la isla, ¿no? A partir del Tratado de Ryswick, tenemos aquí arriba, de 1697, España reconoce oficialmente esa parte como colonia francesa, ¿sí? También aquí vemos un poco ya la importancia económica de esta pequeña porción isleña, ¿no? Tenemos el número de plantaciones según el cultivo, ¿verdad? Cerca de 800 plantaciones de azúcar, más de 3.000 fincas de café, alrededor de 3.000 plantaciones de añil, un número cercano a los de azúcar de algodón y unas pocas plantaciones de cacao todavía, que sí había sido un producto importante el siglo anterior, pero para 1789 ya había decaído, ¿no? Las plantaciones más ricas, más valiosas eran las de azúcar, ¿no? Y en producción de libras puse las cifras, que quizá no dicen mucho así. Son 163 millones de libras de azúcar, ¿no? De ellas cerca de 100.000, 93.000 sin refinar, porque allí había una cuestión, mucho del azúcar se refinaba en la metrópoli, en Francia, porque los nacientes capitalistas francesas querían tener ese negocio en sus manos y no dejarlo en la colonia, ¿no? Había un número de café, se producían 68 millones de libras, algodón un poco menos, pero sí era importante, y añil un número, una cantidad más o menos apreciable, cerca de 1 millón de libras, ¿no? Un poco para ver en comparación con las demás islas, con las demás colonias de la zona, que fueron las colonias inglesas, las demás francesas como Martinica, Guadalupe y la Guyana francesa, ¿no? Entre las inglesas, Jamaica era la más importante, pero había gran número de otras pequeñas islas. Holanda también producía azúcar en su colonia Surinam, ¿no? En la parte de las Guayanas, en el continente. Y España todavía, las islas españolas como Cuba, estaban despuntando. La isla de Cuba conocía cierto aumento a partir de 1762 y después vamos a ver con la caída de Haití como el primer productor de azúcar mundial, Cuba iba a ocupar su lugar. ¿Sí? Y entonces esta cantidad de azúcar que producía el Santo Domingo francés, como se llamaba en la época, todavía no se llama Haití, sino Santo Domingo francés, equivale a toda la producción de azúcar de las posesiones inglesas, ¿sí? Entonces aquí vemos a esta colonia francesa como el productor de azúcar más importante del momento. Aquí solo tengo esta imagen que ilustra la producción de algodón. Las demás tenía algunas ilustraciones sobre azúcar y café, pero pesaban mucho y no supe reducir el peso. La siguiente. Entonces aquí tenemos cuestiones comerciales, ¿no? Podemos decir 3/4 partes del comercio francés con las Antillas se hace con Saint-Domingue o Santo Domingo francés, ¿verdad?
y luego el número de barcos se sabe, es decir, llegaban a la isla, a los diferentes puertos, más de un barco diario al año, ¿no? Que es un movimiento marítimo bastante fuerte, ¿no? Y los puertos franceses con los que comerciaba la colonia o a los que se exportaban todos esos productos coloniales, ¿no? Eran Burdeos, Marsella, Nantes, El Havre y Rouen, ¿sí? Con Burdeos en primer lugar. Ahí se asentaba gran parte de esa burguesía comercial francesa del siglo XVIII. La siguiente. Aquí vemos, quería mostrarles los principales puertos de la isla y un poco la división. Tenemos arriba la provincia del norte con el Cabo Francés como principal puerto, luego la llamada provincia del oeste que ocupa todo este espacio. Aquí se ubican una serie de puertos, el muelle San Nicolás, que es un puerto de aguas profundas, luego Gonaïves, San Marcos, Puerto Príncipe, la capital, y en el sur Jacmel, por acá. Y luego hay una pequeña provincia del sur, aquí, con Leogán, Miraguán, Jérémie y Los Cayos como puertos. Es decir, dada esa actividad comercial tan fuerte de la isla, había todos esos puertos con una actividad comercial muy importante. Aquí tengo unos datos sobre la sociedad de esta colonia, con una imagen donde se ve el mercado de telas, ¿no? Es decir, mujeres blancas, mulatas, que acuden a comprar, bueno, no sé qué tipo de tela sea, ¿no? Entonces, al lado tengo estos datos sobre la composición social. Ven ustedes que cerca de 500,000 de esclavos negros producen toda esa enorme riqueza colonial, ¿verdad? En comparación, el número de blancos es reducido, 30,000, y de libertos, llamados también gente de color o mulatos, ¿no? Esos suman cerca de 28,000. Entonces ustedes ven, la inmensa mayoría de la población es africana, ¿no? Y viven en condiciones de esclavitud. Desapareció prácticamente, sí. Aunque en el oeste, en esa parte de la isla donde se van a instalar los franceses, pervivió más tiempo, porque los españoles habían colonizado sobre todo la parte del este. Sin embargo, para esas fechas prácticamente ya no hay aborígenes. ¿Sí? Hay algunos rasgos o rastros de la cultura aborigen en ciertos métodos de cultivo o de pesca, o en formas de construcción o en palabras, ¿no? Pero físicamente sí desaparecen. ¿Sí? Aquí les traje esa foto de no un historiador, pero un observador contemporáneo de la sociedad colonial del Santo Domingo francés, que es Moreau de Saint-Méry. Algunos datos sobre él, ¿no? Era un abogado, aunque bueno, en sus estudios se ve que era uno de esos universalistas, podemos decir, típicos del siglo XVIII, ¿no? Que realizan una serie de estudios, pero él después se va a asentar como abogado en el Santo Domingo francés y va a escribir una obra muy importante sobre la colonia que se cita, bueno, en prácticamente todos los estudios posteriores, ¿no? Que es una descripción topográfica, física, civil, política e histórica de la parte francesa de Santo Domingo, ¿no? E hizo una obra similar sobre la parte española. ¿Sí? Entonces, ese es Saint-Méry. Aquí entonces tenemos algunos datos más sobre la sociedad, ¿no? Y está como en dos rubros. De este lado tenemos una división que toma en cuenta sobre todo el asunto del color de la piel,
que para la época era decisiva, ¿no? Están el sector de los blancos, que están divididos además en grandes blancos y pequeños blancos. Eso es una expresión de los propios esclavos que llamaban a los grandes blancos, o también les decían blancos, ¿no? A los más poderosos, ¿no? A los plantadores, ¿no? de azúcar, de café, añil, etcétera, ¿no? A las autoridades coloniales, civiles y militares y a los grandes comerciantes, ¿no? En cambio, los pequeños blancos era una especie de sector medio, podemos decir, ¿no? Soldados, artesanos, comerciantes en pequeños, empleados públicos y también en las plantaciones, ¿no? Porque muchas plantaciones estaban en manos de administradores, mientras que los propietarios residían o en los puertos de la colonia o en la misma metrópoli, ¿no? Y vivían de sus rentas. Y siguiendo esa división por color, aquí se introduce algo también del estatus jurídico. Aquí son los libertos, gente de color o mulatos, porque en su mayoría eran mulatos, ¿no? Aunque había una gama amplia de divisiones, ¿no? Étnicas. Entonces, era de alguna manera, ese grupo era el fruto de las uniones entre el amo blanco y la esclava negra, ¿no? Y habíamos visto anteriormente, estos sumaban como 28,000 según cálculos de Moreau de Saint-Méry, mientras que los blancos en total eran alrededor de 30,000, ¿no? Y aquí, como último sector, negros, muchas veces se llamaban genéricamente negros como sinónimo de esclavos, ¿no? En cambio, acá tenemos otra división según actividades económicas, ¿no? En la cúspide, los plantadores, y aquí había una diferencia en su seno, ¿no? Porque los plantadores se dividían según el número que poseía un determinado individuo, si eran plantadores de azúcar o café, ¿no? En la cúspide también estaban los propietarios de plantadores de azúcar, ¿no? Y así disminuía. Por ejemplo, incluso el café, añil, algodón, cacao se llamaban como los productos secundarios. El producto primario, el más valioso, era el azúcar, ¿sí? Y también en el seno de este sector social estaba la división de color, ¿no? Porque había plantadores propietarios blancos y mulatos. Eso es importante mencionar, que los mulatos accedían muy fácilmente a la propiedad, ¿no? Primero, muchas veces eran administradores, lograban acumular algún capital y se convertían en propietarios, sobre todo en el sur. Después retomamos quizá en la península del sur de la colonia, muchos propietarios eran mulatos y cultivaban sobre todo el café, ¿no? Y tenían fama de ser plantadores muy emprendedores, vivían además con menos dispendio que los grandes plantadores blancos, lo que era favorable a la acumulación de capital. Se calcula que los propietarios mulatos poseían 1/4 parte de todas las tierras en la colonia y 1/3 parte de los esclavos, ¿no? Es decir, era un sector muy próspero, pero su problema era que no gozaban de derechos políticos, y eso va a ser un factor importante en la revolución, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el sector de las autoridades, de nuevo, civiles, que solo eran blancos, ¿sí? Aquí no se admitían a gente de color, ¿no? Y entonces, aquí a nivel de empleados, en cambio, había tanto pequeños blancos y gente de color, ¿no? Y en el sector de los esclavos había sobre todo negros, aunque sí legalmente los mulatos también eran esclavos, ¿no? Nada más que muchas veces por manumisión o por compra accedían a la libertad, ¿sí?
Bueno, aquí algunas escenas de esa vida cruel a la que estaban sometidos los esclavos, ¿no? Una mujer esclava que sufre el látigo aquí, ¿no? Mientras que cínicamente los dos amos blancos están observando. La siguiente, ¿no? Una cosa todavía mucho más terrible, ¿no? Como se azota a ese esclavo que había cometido alguna falta, quizá había huido, quizá había cometido algún hurto, ¿no? Quizá no trabajaba adecuadamente, etcétera, ¿no? Siguiente. Entonces aquí les puse un poco esquemáticamente, ya estoy entrando a los acontecimientos, ¿no? Tan imbricados entre la metrópoli francesa y la propia colonia. Aquí vemos lo que pasa en Francia y acá lo que pasa en la colonia, ¿sí? Entonces, toda esa actividad revolucionaria surge con la convocatoria a los Estados Generales en Francia en 1788, ¿sí? Porque aquí tengo solo la metrópoli francesa. Bueno, se convoca los Estados Generales, abren sus sesiones en mayo de 89, muy poco esta asamblea se convierte en Asamblea Nacional, ¿verdad? Y luego en Asamblea Constituyente. Aquí en agosto vemos ese importante acontecimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre, que van a abrir una inquietud muy grande en la colonia Saint-Domingue. Bueno, aquí me adelanto un poco sobre ese decreto que se va a dar en 1790 relativa a la participación política de los mulatos, ¿sí? Bueno, en estos sucesos aquí que son parte de la Revolución Francesa, tenemos una participación importante de blancos y mulatos propietarios de la colonia, ¿sí? Ambos sectores redactan estos llamados cuadernos de dolencias que en el momento de la Revolución Francesa muchos sectores sociales de Francia van a redactar, donde van a reunir, ¿no?, todas sus demandas sociales, políticas, económicas, ¿no? Y luego tenemos aquí la formación de una agrupación, una especie de grupo de presión que forman los grandes propietarios blancos, es el Club Massiac, porque en este palacio Massiac van a sesionar en París, ¿sí? En cambio, los mulatos que se encuentran en París en el momento de todos esos grandes acontecimientos van a formar la Sociedad de los Amigos de los Negros. Sin embargo, esta sociedad en un inicio se iba a ocupar del asunto de la trata de los negros. Ustedes recuerdan que en Inglaterra en esa época hubo un movimiento abolicionista de la trata, es decir, del comercio de esclavos muy fuertes, y este grupo estaba pensando en un inicio luchar en el Imperio francés por la abolición del comercio de esclavos, pero poco a poco sus demandas se van a orientar más hacia sus propios intereses políticos y civiles, ¿no?, que harían la igualdad política con los blancos en las colonias, ¿sí? Bueno, entonces aquí en las discusiones de la Asamblea Nacional, ¿verdad?, que se va a desarrollar aquí, los temas coloniales van a ser importantes, y aquí les recomiendo un libro que es de un poeta martiniquense, de la Martinica, Aimé Césaire, que escribió este texto sobre Toussaint Louverture, el futuro líder, y la Revolución Francesa. Está traducido al español, y entonces ese autor reproduce muchas escenas, muchas discusiones que se llevan a cabo en la Asamblea Nacional Francesa sobre temas coloniales, ¿sí?
Ok, entonces, bueno, acá entonces vemos qué pasa en la colonia misma, ¿verdad? La elección de representantes de los plantadores para los estados generales, ¿no? Y un proceso muy específico que es una primera manifestación, podemos incluso decir de autonomía hasta de independencia, que emprenden los blancos en la colonia y que es la formación de esta Asamblea de San Marcos, ¿sí? Es una asamblea colonial que grandes y pequeños blancos en la colonia instauran en este puerto y emprenden una serie digamos, una actividad legislativa muy importante en detrimento de los intereses de la metrópoli, ¿no? Estos asambleístas de la colonia misma buscan la autonomía, quitan gran parte de las funciones del gobernador, licencian las tropas francesas y forman una guardia nacional, abren los puertos de la colonia a extranjeros. Todas esas medidas que van en contra de los intereses de la metrópoli francesa, ¿no? Y irían en favor de los intereses de los sectores propietarios en la colonia. Pero este intento de autonomismo o hasta independentismo, podemos decir, de la clase propietaria en la colonia no prospera, ¿no? La Asamblea Nacional Francesa disuelve ese intento, ¿no? Esa agrupación, y ahí queda, digamos, este movimiento autonomista del sector blanco, ¿verdad? Bueno, un grupo de ellos se va a Francia, quiere presentar ante la asamblea sus demandas, pero de hecho ni son recibidos, ¿no? En alguna de las imágenes anteriores se hacía alusión a un decreto, que era un decreto de marzo de 1790 que daba o que se refería de manera muy vaga a los derechos políticos de los habitantes de la colonia. Hablaba que todos los propietarios mayores de 25 años podían votar, ¿no? O podían ser votados para las asambleas coloniales, ¿no? Y no se hacía mención al color de la piel. Entonces los mulatos concluían que ellos también estaban incluidos, ¿no? En cambio, los propietarios blancos de la colonia no querían conceder esos derechos políticos a los mulatos. Y ahí entonces viene un episodio encabezado por este mulato Vincent Auger, ¿no? Que llega a la colonia y conjuntamente con otro mulato, ¿no? Jean-Baptiste Chavannes, van a emprender una lucha armada, ¿no? Para hacer respetar ese decreto sobre la igualdad política de los mulatos, ¿verdad? Sin embargo, son víctimas de la represión, huyen a territorio español, son extraditados, y en la siguiente vemos, ¿no? Entonces aquí tenemos otro de esos decretos que emite la Asamblea Nacional Francesa, es de mayo 91, y ahí se especifica que los hijos de los mulatos libres, mulatos y negros libres, ¿no? Podían participar en la vida política de la colonia, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con ese decreto. ¿No? Va a ser digamos, objeto de una guerra civil muy fuerte entre mulatos y pequeños blancos en la provincia del oeste, ¿no? Aquí digo mayo, inicia aquí, pero solo va a llegar a su fin en 1792, ¿no? Aquí tenemos un antagonismo social muy fuerte entre la población mulata y los llamados pequeños blancos, ¿no? Había un odio racial muy fuerte por parte de ese
sector de los pequeños blancos hacia los mulatos propietarios, prósperos, ¿no? Mientras que los pequeños blancos muchas veces estaban a nivel de pequeño comercio, soldados, artesanos, ¿no? Y a veces administradores, ¿no? Pero en este contexto de esa guerra civil, de una gran agitación ya en la colonia, estalla entonces en agosto 22 de 1791 la gran rebelión de esclavos en el norte de la colonia, ¿sí? Bueno, paralelamente aquí eso sucede en la parte oeste y bueno, pero sigamos el hilo de esa rebelión de esclavos. Siguiente. ¿No? Aquí tenemos la planicie del norte, que ya era la parte más productiva de la colonia, ¿no? Donde se producía la mayor cantidad de azúcar, donde estaba concentrado el mayor número de esclavos, y estos entonces se organizan acá en el departamento de Acul, ¿verdad? Cerca de la plantación Le Normand, ¿no? Ellos se reúnen, es decir, son líderes esclavos, son esclavos de confianza como algunos domésticos, cocheros, capataces, ¿no? Que clandestinamente, durante meses antes de esa fecha, ¿no? Se reúnen, sobre todo en las noches, incorporan los llamados cimarrones. No sé si ustedes conocen el término, ¿no? Los cimarrones como esclavos fugitivos que de alguna manera hay en todas las colonias donde hay esclavitud, en Santo Domingo también, ¿no? Los cimarrones generalmente se refugian en las montañas y viven de manera clandestina de la subsistencia y a veces del robo de las plantaciones, ¿no? Entonces, entre esclavos de confianza y grupos cimarrones se forma ese primer núcleo de los esclavos revolucionarios, ¿no? Ellos se reúnen el 14 de agosto en un bosque, el llamado Bosque Caimán. Ahí se lleva a cabo una ceremonia de vudú, ¿no? El líder, Buchmann, es un sacerdote de vudú y es esclavo, ¿no? Él mismo es cochero. Ahorita vamos a ver los nombres, ¿no? Él pronuncia un discurso muy importante en creol, ¿no? Ese idioma de los esclavos, que es una mezcla de lenguas africanas y francés, ¿verdad? Y en esta ceremonia los reunidos entonces juran una eterna venganza al dominador francés blanco, ¿no? Y se fija para el día del estallido, el 22 de agosto. Y gracias al sigilio y a la organización tan perfecta, podemos decir, ¿no? De esa gran rebelión, el efecto sorpresa fue enorme. Los plantadores no están preparados, la revolución se expande, ahí van las flechas, ¿no? Cómo van recorriendo los esclavos rebeldes esos departamentos con sus plantaciones, como incendian todas las grandes propiedades de esa zona. En un primer momento habrán sido unos 200 esclavos, ¿no? Que iniciaron la rebelión. A cabo de 5 días eran varios miles, ¿no? Y a cabo de 1 o 2 meses ya se hablaba de 100.000 esclavos en rebelión en esa zona, ¿no? Y como contrapartida, varios miles de plantaciones, ¿no? Caen en las llamas, ¿no? Es una destrucción enorme. Vamos a ver unas imágenes, ¿no? De esta cruenta guerra. Bueno, aquí estarían los principales líderes. Él es Buchmann Duty, ¿no? Este sacerdote de vudú, ese cochero, el principal organizador en un primer momento, ¿no? Aquí a propósito, más abajo, Biassou, el siguiente gran líder, ¿no?
Chanot Boulet, Jean-François, que se conoce entre los españoles como Juan Francisco, ¿no? Y aquí ya Toussaint Louverture, este gran líder, ¿no? Donde se mencionan algunos datos sobre su ascenso. Y lo que quería mencionarles es la imagen de Biassou, perdón, dije que Buchmann, ¿verdad? Biassou está tomado de un libro editado aquí en México en 1806 por Juan López Cancelada, ¿no? Esa figura política muy importante de la Nueva España, ¿no? Él editó esa traducción de un libro francés, él lo titula Vida de Jean-Jacques Dessalines, jefe de los negros de Santo Domingo, ¿no? Y entonces él, bueno, en ese texto es un panfleto, podemos decir, ¿no? Virulentamente crítico de la revolución haitiana, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, este levantamiento de esclavos se ve como un enorme peligro para todas las colonias americanas en general, ¿no? Y de allí que muchos escriben panfletos, cartas, diferentes documentos, ¿no? Testimonios, para mostrar los efectos desastrosos que puede tener una revolución de ese tipo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el futuro gran líder de Toussaint Louverture, ¿no? También esta imagen está tomada del libro de López Cancelada, ¿verdad? Y unos breves datos. Él nació esclavo. A propósito, él cuando estalla la revolución pone a salvo a Bayón de Libertad, que era el administrador, el encargado de esta plantación, ¿no? Él, en gratitud al trato tan humano que había tenido como esclavo, ¿no? Asegura la vida de su amo o su anterior amo. Eso sucedió mucho, muchos esclavos, ¿no? Tuvieron ese gesto de poner a salvo a sus amos, pero claro, al mismo tiempo también hubo muchos actos de venganza, ¿no? Entonces, Toussaint, de hecho, ya era libre en el momento del estallido de la revolución, ¿verdad? Él mismo incluso era propietario de algunos esclavos, ¿no? Y tenía un terreno pequeño que estaba cultivando, ¿verdad? Aquí él rentaba a su suegro algunas hectáreas, ¿verdad? Él sabía leer y escribir, aunque de manera imperfecta, como se puede observar en las memorias que dictó a su hijo y que se encuentran aquí en una biblioteca, en la del Instituto Panamericano y de Historia, de Geografía e Historia. Están esas memorias de Toussaint Louverture y bueno, es muy conmovedor leer este texto, en ese francés un poco débil, ¿no? Un poco imperfecto, pero bueno, es un testimonio de ese gran personaje. Aquí algunas escenas, ¿no? De la revolución, esas plantaciones en llamas, ¿no? El enfrentamiento entre blancos y esclavos es la siguiente. Aquí, pues sí, actos crueles, terribles que cometieron los esclavos en contra de los blancos, la siguiente. Pero también al revés, la represión de los blancos fue también terrible, ¿no? Fue una guerra muy, muy violenta, sí. Bueno, retomemos un poco los sucesos. ¿Qué hace Francia frente a esta guerra civil, por un lado, entre mulatos y pequeños blancos, y sobre todo frente al estallido de los esclavos en la colonia, ¿no? Manda en primer lugar varias comisiones de pacificación. La primera es esta, donde participa esa figura importante, Sonthonax, que es un jacobino que va a tener cierta importancia en la colonia, ¿no?
Y vamos a ver esa polarización dentro del campo de los blancos entre republicanos y realistas, ¿no? Los grandes propietarios de Saint-Domingue, del Santo Domingo, van a defender la causa de Luis XVI, ¿no? Aquí tenemos esa implicación de ambos procesos. Bueno, más adelante se va a desarrollar más. Aquí del lado de los sucesos en Francia tenemos este decreto definitivo sobre la igualdad política de la población mulata, ¿sí? La del 4 de abril. Sí, esa es muy importante y esa pondrá fin a la guerra civil entre pequeños blancos y mulatos, ¿sí? A esa lucha por la población de los mulatos por ser reconocidos como ciudadanos plenos de la República Francesa. Bueno, ya tenemos entonces la radicalización de la Revolución Francesa, el rey es destituido, se proclama la Primera República y seguimos con la siguiente, se acelera aún más el proceso, Luis XVI es ejecutado, ¿no? Es el momento de mayor radicalización, 93-94 de la Revolución. Se inicia una guerra internacional en contra de la Revolución Francesa, de la República Francesa, que va a tener sus consecuencias también en la colonia, porque fuerzas militares españolas invaden a la colonia y posteriormente también inglesas. ¿Sí? Aquí. ¿Dónde está? Abajo, ¿no? En septiembre los ingleses invaden la colonia desde Jamaica. Ahorita vamos a ver cómo se dan esos procesos. Y entonces, en 93 se da otro acontecimiento muy importante y es la obtención de la libertad de facto por parte de los esclavos. Y es una libertad que se concede de hecho a regañadientes, podemos decir, por Sonthonax, este líder, quien en su lucha contra los realistas y su representante, el gobernador Galbaud, llama a su ayuda a los esclavos rebeldes, ¿no? Logra derrocar y a expulsar al gobernador, pero a cambio de la ayuda que le dan los esclavos en armas, les concede la libertad general, primero en el norte y luego también en el oeste y en el sur de la colonia. ¿Sí? La siguiente. Entonces, eso ahí se ve gráficamente la participación de españoles de aquí, ¿no? Y de los ingleses en varios puntos del sur y del oeste de la colonia, ¿no? Bajo objetivos diversos, ¿no? Esas invasiones se dan en el contexto de la llamada Primera Guerra de Coalición de varias monarquías europeas en contra de la República Francesa, y en el contexto colonial tiene objetivos muy específicos. Los ingleses, sobre todo, quieren apoderarse de esta rica colonia, ¿no? También quieren impedir que esta revolución que está devorando la colonia francesa se propague a Jamaica, que está aquí al ladito, ¿no? Entonces el peligro de contagio es muy fuerte, se quiere impedir eso, ¿no? Por eso se mandan tropas. Y los españoles, pues son los vecinos de al lado, temen también que la revolución puede saltar a su territorio, ¿no? Y invaden el territorio, ¿sí? Es decir, se está generando una guerra internacional en la misma colonia, ¿sí? La siguiente. Bueno, aquí, bueno, un poquito algunos datos. Aquí está este gran acto, digamos, que se celebra el 4 de febrero de 1794 en la Asamblea Nacional Francesa. En ese momento se llama la Convención,
que sanciona la libertad de facto que habían adquirido los esclavos en Saint-Domingue con esta ley, ¿no? Con esa abolición formal de la esclavitud en todas las colonias francesas, ¿no? Y esta libertad va a estar vigente hasta 1802, pero después Francia va a volver a introducir la esclavitud en sus colonias, ¿no? Pero por lo pronto la Revolución Francesa llega, bueno, a una decisión que de hecho está dentro de su lógica, ¿no? Que es la libertad de los hombres, la igualdad, etcétera, etcétera, que en los primeros 5 años, de hecho, entre 89 y 94, no la había concedido. Y no la había concedido porque los intereses coloniales eran muy fuertes, ¿no? La importancia de las colonias era muy grande para la economía francesa. De ahí que durante 5 años no se quería conceder esa libertad, ¿no? Pero finalmente se accede en 94 a eso. Bueno, pero por otro lado, en 95 la Revolución Francesa ya da un giro hacia un desarrollo más moderado, ¿no? Se establece, es el momento de la segunda constitución de 1795, del inicio de la carrera de Napoleón Bonaparte en el directorio, ¿sí? Y de esta asamblea que va a sustituir a la convención, que es mucho más moderada, ¿sí? En este año también se da, en 95, un tratado importante entre Francia y España. España se retira de la guerra, retira sus tropas también de la colonia, ¿sí? Bueno, sí, y sobre todo va a ceder a Francia la parte de la isla, la parte este de la isla, ¿no? En este momento, 95, Francia se convierte en propietaria de toda la isla, ¿sí? La siguiente. Ok, entonces ahora aquí vemos qué pasa en la colonia. Bueno, vemos varias figuras que tienen un papel político-militar, el gobernador Lavaux, ¿verdad? Algunos líderes mulatos, ¿no? Beauvais, Rigaud, Villat, y Toussaint Louverture, ¿no? El antiguo esclavo, iba a tener un papel muy importante. Sigue el avance de los ingleses, ¿verdad? No lo puedo leer. Y aquí algunos datos sobre el ascenso político-militar de Toussaint, ¿no? Nombrado general de brigada, general de división y después, en 97, incluso general en jefe del ejército de la República. Eso gracias a sus campañas militares en contra de los españoles primero y luego de los franceses, de los ingleses, ¿sí? Siguiente. Entonces acá tenemos otros datos sobre este gran líder, ¿no? Toussaint Louverture. Bueno, si lo vemos en el contexto del estallido de la Revolución de Esclavos, el primer documento que porta su nombre es de diciembre, ¿no? La revolución estalla en agosto. Se supone que en septiembre Toussaint ya está cerca de los rebeldes, pero como en papel de líder participa a partir de diciembre de 91. Y aquí hay un dato interesante. Él y Biassou, uno de los otros grandes líderes, en 93 pasan del lado español, abandonan la República y se van del lado español. Se ha escrito mucho sobre esa decisión que tomaron Biassou, también Juan Francisco y Toussaint, de luchar del lado español en contra de la República. Se ha tratado de explicarlo con la negativa por la Revolución Francesa de conceder la libertad en este momento, ¿no? En cambio, los españoles dan a estos líderes grados militares, les dan la libertad,
gran libertad de acción también. También se ha visto quizá el asunto de la ejecución de Luis XVI en 1793. Se ha pensado que Toussaint quizá criticaba esa decisión. En algún momento se ha querido ver en Toussaint quizá algunos intereses, alguna inclinación hacia el monarquismo, ¿no? De ahí su preferencia de la monarquía española frente a la República Francesa, ¿no? Pero bueno, no está del todo aclarado. El hecho es que durante un poco más de un año Toussaint Louverture lucha del lado español, ¿no? Pero regresa en mayo 94, ¿no? Y se convierte en brazo derecho del gobernador Lavaux y bueno, sigue su carrera militar, ahora combatiendo a los españoles y también a los ingleses, ¿sí? Aquí otras imágenes de Toussaint Louverture, de la izquierda es muy famoso, ¿no? Parece una caricatura, sí, pero bueno, así aparece en muchos documentos, ¿no? Es una de las imágenes. Hay que decir que él era, de hecho, un hombre muy frágil, era muy, muy pequeño. De niño incluso se pensaba que no iba a sobrevivir, ¿no? Dada su fragilidad, y sin embargo, en todas esas campañas militares extenuantes, ¿no? Él era, bueno, el incansable, ¿no? Un jinete impresionante, un estratega militar que impresionaba tanto a sus aliados como a sus enemigos, ¿no? Una visión política, estratégica enorme que tenía. Entonces, un gran líder, a pesar de quizá de un aspecto físico, bueno, un poquito en paralelo a Napoleón, podemos decir, ¿no? Es un poco el Napoleón de esta isla, ¿sí? Siguiente. Ok, entonces, Toussaint combate a los ingleses, logra expulsarlos y él va a ser el que firma la capitulación, ¿no? Con su comandante en jefe Maitland en el llamado Tratado de Pointe-Bourgeoisie. Aquí se ve, ¿no? Toussaint frente a emisarios ingleses, ¿no? Durante las negociaciones de paz. Y eso se toma un poco como la primera manifestación de la independencia de la isla, ya que ese líder de las tropas franceses negocia sin la intervención de autoridades francesas, ¿no? Él toma la iniciativa y firma el contrato con Maitland, ¿no? Ese es un acto, bueno, de autoafirmación muy importante, ¿sí? Aquí vemos a Toussaint en otro momento, junto con Hédouville, también una ilustración de ese libro que les mencioné. Y sí les dije que ese texto se encuentra en esta biblioteca, en su original, ¿no? Es algo muy importante. Aquí lo consulté por primera vez, esa edición de 1806. ¿No? Entonces ahí se plasma uno de los últimos gobernadores de la colonia, Hédouville, con Toussaint, quien en 99 expulsa a 98, ¿verdad? Expulsa a este gobernador y prácticamente se convierte ya en amo de la colonia. La siguiente. Bueno, me salté de hecho en esta secuencia una parte importante que es una lucha interna que se da en 1799, 1800 entre los líderes mulatos y sus ejércitos y Toussaint Louverture y sus ejércitos negros, ¿no? Una guerra civil que va a terminar en favor de Toussaint Louverture. Él elimina bueno, no los elimina, pero se impone a ellos. Los líderes mulatos se van a Francia, se exilian en Francia, toma posesión de la ciudad de Santo Domingo,
y sin derramar sangre, ¿no?, logra unir esas ambas partes de la isla. Digamos, la única institución española que abole es la de la esclavitud. Todas las demás costumbres e instituciones españolas las respeta. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, es un acontecimiento importante también en su carrera. La siguiente. Y aquí tenemos algunas cifras sobre lo que pasa con la economía de la isla. No tenemos 89 se toma como 100, ¿verdad? Habíamos visto antes números absolutos de la producción de azúcar, café, algodón, añil, ¿verdad? Y vemos como en 95, después del estallido de la revolución, había decaído prácticamente del todo, ¿no?, la producción de azúcar, a un 2%, a un 6%, a un 1% el añil, ¿no? Pero vemos que gracias a la política que tiene sus bemoles, ¿no?, su política agraria, Toussaint logra recuperar gran parte de la producción, ¿no? Un casi 13% del azúcar, que fue es un ramo que sufrió más bajo la guerra, ¿no? Porque como vimos en otras imágenes, esa quema de los campos de cultivo, de los ingenios, etcétera, afectó muchísimo esa rama, ¿no? Se salvó más la producción de café, ¿no?, y él incluso logra llegar a más de la mitad de la producción de ese 100% antes de la revolución. También la recuperación de la producción de algodón es importante, en cambio el añil ya va a dejar de tener importancia, ¿no? Ok, bueno, creo que hay más datos sobre su política agraria. Bueno, aquí tenemos la obra de reorganización en lo jurídico, ha sido una división departamental nueva, un nuevo sistema de impuestos, y entonces él logra esta recuperación económica que vimos gracias, podemos decir, a un nuevo reglamento y a un código rural, pero que le va a causar también problema como líder, porque es un sistema de trabajo muy severo, ¿no?, se ha calificado como semiservil. Estos ex esclavos, que ahora se llaman cultivadores, ¿no?, tienen que trabajar en las plantaciones, o las plantaciones que hayan sobrevivido, digamos, ¿no?, casi en horarios tan largos como los esclavos antes, ¿no? Sí reciben una remuneración, mucho en especie, reciben una parte de la cosecha, no pueden ser castigados, ¿no?, formalmente son libres, pero no pueden abandonar la plantación a la que están adscritos sin el permiso expreso del propietario, que los propietarios ahora van a ser los mismos líderes militares, ¿no?, mulatos y negros, ¿verdad? Ahí se ve ya el inicio de la formación de una nueva élite en la isla, ¿no? Y entonces, de hecho, iba a haber en el mismo 1800-1801 una revuelta en contra de Toussaint mismo, por esa población rural que de nuevo se ve sometido a un régimen de trabajo muy represivo, ¿no? Es una revuelta encabezada por el propio sobrino de Toussaint, pero Toussaint, en su afán de controlar totalmente la isla, ¿no?, manda incluso a ejecutar a su sobrino, a ese líder, y vamos a ver que él mismo después va a ser víctima de esa represión tan fuerte de la población amplia exesclava, ¿no?, que la que de hecho llevó o participó en su liberación, pero finalmente va a participar también en un nuevo sojuzgamiento, ¿no? La siguiente. Bueno, él también va a
proclamar incluso una constitución que todavía no pronuncia la palabra libertad. La colonia sigue siendo posesión de Francia, ¿no? Pero su principal autoridad es Toussaint Louverture, ¿no? Con todos los poderes, ¿verdad? Legislativos, ejecutivos, militares, y todos los decretos que él iba a implementar, de hecho se iban a sancionar a posteriori solamente por la metrópoli, ¿no? Ya se ve ahí un espíritu independiente muy fuerte sin pronunciar la palabra independencia. ¿Sí? Bueno, además la Constitución entonces abole la esclavitud, ¿no? Declara ciudadano francés a todos los habitantes, la igualdad ante la ley, independientemente del color de la piel, ¿no? Acceso a todos los empleos. Es decir, por un lado, es muy novedosa para la época, en ninguna colonia, ¿no? Existe una especificación de ese tipo, pero todavía estamos en el marco del colonialismo francés, ¿no? Y seguimos. Uy, me estoy pasando, pero voy a ir mucho más rápido. Bueno, vemos aquí el ascenso de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Que tiene un proyecto de revivir el imperio francés en América, ¿no? Con Saint-Domingue como núcleo, con Luisiana y las demás posesiones, con la Guyana, y Martinica, ¿no? ¿Seguimos? Así otra imagen de Napoleón. Y entonces él, la siguiente, con el fin de crear o revivir este imperio francés en América, va a mandar a su cuñado, ¿no? Victor Emmanuel Leclerc, esposo de la hermana Pauline Bonaparte, ¿verdad? Hay una famosa escultura de ella, ¿no? Que ella incluso acompaña a Leclerc en su expedición para recuperar a esa colonia en rebelión, ¿sí? Entonces llega Leclerc en febrero 1802 con el fin de reconquistar Saint-Domingue. Hay algunas escenas, ¿no? Aquí llegan al puerto Cabo Francés en el norte de la isla, pero encuentran una resistencia feroz por parte de Toussaint y sus líderes y sus esclavos, bueno, ex-esclavos en armas, ¿no? La siguiente. Son algunas escenas de esa guerra entre las fuerzas de Leclerc y Toussaint Louverture y sus ejércitos. Aquí en el sur, aquí también intervienen los ingleses todavía, porque hay una guerra entre Francia e Inglaterra en el momento. Sí, aquí, okay, un poquito ver el aspecto marítimo de esas guerras. La siguiente. ¿No? Y ahora está la resistencia de las tropas negras contra el ejército francés que llega bajo Victor Emmanuel Leclerc, ¿no? Y aquí entonces, bueno, más escenas del enfrentamiento, ¿verdad? Aquí lo que es importante mencionar es la forma en la que hacen los negros, digamos, ¿no? Los ejércitos negros de Saint-Domingue, la forma en la que hacen la guerra, que es la de guerrilla. Nunca se enfrentan a los franceses en una batalla abierta, porque ahí no hubieran tenido posibilidad de vencerlos, porque logísticamente ese ejército invasor de más de 20.000 hombres era muy superior, ¿no? a los ejércitos indígenas, se llamaban, ¿sí? Sí, 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 también hay esos nexos, ¿verdad? Exacto, sí, exacto. También eso intervino, ese vínculo, ¿no? En sus intereses, claro, tuvo un papel, claro, sí.
Bueno, entonces los ejércitos negros buscan siempre emboscar a los franceses, tienen como aliado a esas enfermedades tropicales. Muchos soldados franceses mueren de la fiebre amarilla, ¿no? O vómito negro se llama, que es muy típico de esas zonas tropicales. El mismo Leclerc, de hecho, fallece en noviembre de 1803, o víctima de la fiebre amarilla, y es sucedido por otro líder militar que ha entrado a la historia como uno de los persecutores más crueles de esos esclavos, bueno, esclavos en rebelión, ¿no? Rochambeau se llama. ¿Seguimos? Y entonces, en ese momento, los líderes de la isla, ¿no? Toussaint, Dessalines, Christophe, todos estos líderes militares que se están forjando en esa lucha, deciden dejar las armas. La fuerza de los franceses es muy fuerte, hay cierto falta de atención incluso hacia Toussaint Louverture por ese episodio que he mencionado, por la represión muy fuerte hacia grupos de ex-esclavos insurrectos, ¿no? Y entonces Toussaint cae en una trampa, ¿verdad? Bueno, primero deponen las armas, Toussaint se retira a su plantación, porque como todos los líderes, él tiene varias plantaciones, ¿no? Henry se llama. Pero entonces uno de los generales franceses, Prunet, lo llama para discutir aparentemente algunos asuntos militares, pero lo toman preso, lo mandan a Francia, la siguiente. A Francia, ¿no? Donde Toussaint va a estar encarcelado durante un año más o menos, 10 meses en un fuerte en el Jura francés, cerca de Besançon, ¿verdad? Y donde va a morir en abril 1803. Aquí, en esa ilustración, muere en manos de su secretario, pero el hecho es que su secretario no estaba en el momento de su muerte, murió solo, el carcelero al día siguiente lo encontró muerto. Murió en condiciones pues muy duras, ¿no? En estos cárceles húmedos europeos, ¿no? Él, que venía de un país tropical, no sufrió ese invierno en la cárcel, aparentemente murió de pulmonía, ¿no? Entonces eso es el fin de ese gran líder. Sigue la guerra. La última fase de la guerra es el siguiente. Aquí tenemos Christophe, otro de los grandes del libro de López Cancelada. Bueno, aquí se dice que matando a los blancos, ¿no? Porque bueno, está enfrentado a los franceses en esa última etapa. ¿Sí? Siguiente. De nuevo. Eso es la batalla final en Vertières, en noviembre de 1803, donde se decide la cuestión militar. Los franceses capitulan, ¿no? Y se retiran de la colonia, y salen victoriosos, ¿no? Los ejércitos de esos ex-esclavos, ¿no? Los llamados antiguos y nuevos libres, que son los mulatos y los negros, ¿no? Y el gran líder es Dessalines, aquí lo tenemos, ¿no? Jean-Jacques Dessalines. Es la gran figura de la última fase de la guerra de independencia. Siempre se le muestra así como un ser muy violento, muy cruel. Hay una escena de esa matanza de blancos que él ordena ya después de la independencia y que pues sí fue un acto político muy fuerte, ¿no? Que le causó el odio internacional, podemos decir. Pero bueno, uno también puede explicar ese acto como un efecto de toda la violencia del mismo sistema de esclavitud y de la misma guerra, ¿no? El siguiente. Aquí la coronación de Dessalines como emperador, ¿no? En 1804. La proclamación de la independencia, su coronación antes de Napoleón, porque eso fue el resto también. Él quiso coronarse antes de Napoleón, ¿no? Y luego la proclamación de la Constitución Imperial, siguiente.
¿Ya? Ajá. Sí, 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 emperador de Haití, del país independiente de Haití, porque ya en la proclamación de independencia la colonia, excolonia, el país libre, toma ese nombre indígena, ¿no? Haití. Ahí se regresa a la tradición indígena. Haití quiere decir tierra alta, porque de hecho esa parte de la isla es muy montañosa, ¿no? Entonces se da justicia. Él incluso se reclama como vengador de los aborígenes originales de la isla, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Sí, eso en la Constitución. Uh-huh. Sí, todo noir, ¿no? Todos los ciudadanos, sí, exacto. Uh-huh. Sí, independientemente de su color de piel. Siguen algunos blancos en la colonia, no muchos, ¿no? Porque muchos son asesinados en ese acto que vimos, pero los revolucionarios haitianos dejaron libre a algunos participantes de la expedición de Leclerc, y son chistosamente unos cuantos polacos y alemanes que vinieron en el ejército napoleónico. Como Napoleón estaba dominando toda Europa, en sus ejércitos venían pues como súbditos, ¿no? Miembros de otras nacionalidades, entre ellos alemanes y polacos, pero estos soldados se pasaron del lado de los negros, ¿no? Del ejército indígena. Y eso se agradeció en un gesto, ¿no? Después de la independencia, de darles la nacionalidad haitiana y también someterlos en la categoría de negros, ¿no? Sí. Entonces ya rápidamente, ¿verdad? Dessalines es asesinado porque ya va a surgir ese conflicto entre la nueva élite, entre mulatos y negros. Es decir, la unión entre mulatos y negros fue, bueno, algo efímera durante la guerra misma porque fue necesaria, ¿no? Pero muy pronto Dessalines quería hacer una reforma agraria, ¿no? Quería repartir tierras a esa masa de exesclavos, de nuevos ciudadanos, y las élites mulatas se oponían y lo asesinaron, ¿no? Y entonces el país se divide. En el norte tenemos a Cristóbal, a Enrique Cristóbal, como se conoce en los documentos españoles, ¿no? Él va a ser rey, aquí se dice, ¿verdad? Él se va otra vez una monarquía, ¿no? Él se va a coronar rey. Y en el sur tenemos ese presidente mulato, Pétion, muy liberal. ¿La siguiente? Bueno, eso es un gran tema, lo de las repercusiones, ¿no? Porque la siguiente quizá, en toda esa zona del Golfo Caribe, ¿no? o Circuncaribe, como lo he llamado en algunos trabajos, o Gran Caribe, que abarca el Golfo y el Mar Caribe, ¿no? Hubo repercusiones muy importantes de la revolución, ¿no? Primero en Cuba, donde se da un boom azucarero muy fuerte porque se elimina, ¿no? A esta parte, al Santo Domingo francés, a Haití, como productor de azúcar. Cuba va a ser de alguna manera heredera, ¿no? De la revolución en el sentido económico, ¿no? La clase plantadora cubana va a tener un auge enorme después de la revolución haitiana. Muchos plantadores franceses se refugian en Cuba y van a fomentar la producción de azúcar ahí. Otros se refugian en Puerto Rico y ahí van a fomentar la producción de café. Bueno, algunos pocos en Jamaica, otros en la isla de Trinidad y en Venezuela. Muchos también en Luisiana, ¿verdad? Que era francesa en el momento, y se quedan ahí muchos después de la venta de la Luisiana por Napoleón en 1803, ¿no? Muchos franceses también van a llegar a los puertos del este de Estados Unidos, como Filadelfia, como Norfolk, como Baltimore, donde van a tener un papel importante, ¿no? Van a influir de alguna manera
en la sofisticación de la sociedad, ¿no? Van a fundar teatros, muchos se emplean como cocineros, es decir, mucho del espíritu y de la cultura francesa en Estados Unidos data de esa época y tiene que ver con la emigración de los plantadores franceses a esas partes de Estados Unidos, ¿no? Luisiana y aquí en algunas partes del este. Entonces, eso en lo económico, cultural, de las repercusiones de la revolución. Evidentemente, todas las demás colonias van a ser reforzadas en lo militar, porque se teme como una exportación de esa revolución en la zona, aunque hay que decir que el mismo Dessalines, ¿no? Ese primer gobernante, emperador de la isla, calma a las metrópolis del momento y dice en la declaración de independencia, creo que viene, o en la Constitución, él dice: paz a nuestros vecinos, estén tranquilos, ¿no? Señores coloniales de la zona, ¿no? No vamos a pensar en fomentar revoluciones afuera. No podía darse el lujo, ¿no? de exportar la revolución, porque evidentemente esa independencia, esa ruptura tan radical con el sistema colonialista esclavista se dio en condiciones extraordinarias, ¿no? Y el país era muy vulnerable. Francia incluso intentó varias veces reconquistar todavía la colonia, pero fracasó. Sí, de hecho sí, Estados Unidos les vende muchas armas, les compra productos bajo Toussaint Louverture, es un aliado durante un momento, aunque en la última fase los Estados Unidos apoyan a Francia, ¿no? Hay como que una actitud un poco ambigua por parte sí, y Inglaterra también medio ayuda y luego se retira, ¿no? Bueno, estuvo en guerra. Ya creo que viene lo último. Ay, Dios mío. En el contexto internacional, bueno, las dificultades de esa joven nación, ¿verdad? En el momento, en un contexto esclavista y colonialista, tiene que crecer el aislamiento diplomático, ¿no? Francia reconoce la independencia, pero Haití se compromete a pagar una indemnización a los antiguos propietarios. Es enorme la cantidad de 150 millones para el momento. Es el presupuesto como en el momento de un país como Suiza, ¿no? o más, ¿no? En el momento. Y luego hay muchas difamaciones, ¿no? Y ese intento de reconquistar, pero digamos, a pesar de todo eso, ¿no? Esta gran epopeya permanece, ¿no? Ahora sí. Muchas gracias.